Hola mis estudiantes del grado 10º de la institución educativa San Pedro de Convitara. Para mí es un placer saludarlos nuevamente. En esta ocasión les traigo la temática del enlace químico. Vamos a empezar por definir lo que es un enlace químico. El enlace significa unión. Un enlace químico corresponde a la unión de dos o más átomos de igual o diferente clase que se unen entre sí para formar las diferentes sustancias que se encuentran en la naturaleza. Para que este proceso se lleve a cabo, los átomos ceden o comparten electrones de la capa más externa. En clases anteriores yo les había dicho que los electrones que se encuentran en la capa más externa son aquellos que van a estar en contacto con otros átomos y son los que van a permitir la unión para constituir nuevas sustancias homogéneas, que no son mezclas y que son inseparables a no ser que se utilicen mecanismos químicos. No se pueden separar por mecanismos como el filtrado o el tamizado, que corresponden a métodos físicos. Es un hecho que los átomos que forman la materia tienden a unirse a través de diversos métodos que equilibran o comparten sus cargas naturales. Todo esto ocurre para alcanzar condiciones más estables que cuando se encuentran de manera unitaria o cuando están separados. Cabe destacar que el fin de los enlaces químicos es precisamente ese, el de alcanzar la estabilidad, y cada uno de los elementos que conforman esos enlaces tratar de parecerse al gas noble más cercano. Los elementos más estables que nosotros encontramos en la naturaleza son los gases nobles, aquellos que, si revisamos la tabla periódica, se encuentran ubicados en el grupo 8A. Entonces, estos gases gases nobles son elementos que pueden existir en la naturaleza sin unirse a otros elementos, es decir, sin formar enlaces y sin formar compuestos. Para entender por qué se unen los átomos, aunque esto lo vamos a ver en profundidad más adelante, tenemos que conocer lo que es la regla del octeto, que fueron propuestas por Kossel y Lewis en 1916. Ellos trataban de dar respuesta al interrogante de por qué los átomos presentan en general tendencia a unirse entre sí. Entonces, conocemos que los átomos individualmente considerados no son estables, por lo que excepto los gases nobles, como les mencionaba, nunca los encontramos aislados. Los átomos se unen buscando una mayor estabilidad. Para alcanzar esa estabilidad, los átomos siempre deben conseguir en su último nivel de energía 8 electrones. ¿Esto qué quiere decir? Si yo hago la configuración electrónica de un elemento cualquiera de la tabla periódica y llego a su último nivel de energía y observo que en ese último nivel de energía no hay 8 electrones, yo tengo que considerar que ese átomo, para ser estable y poder subsistir en la naturaleza, necesita unirse a otro átomo que puede ser igual o diferente para alcanzar ese número de 8 electrones en su última capa de energía. A esto es a lo que se le conoce como regla del octeto. Otro concepto muy importante cuando hablamos de enlaces químicos es el saber qué son los electrones de valencia. Entonces, en la mayoría de los átomos, muchos de los electrones son atraídos con tal fuerza por sus propios núcleos que no pueden interaccionar de forma apreciable con otros núcleos. Solo los electrones del exterior de un átomo pueden interaccionar con dos o más núcleos. A estos se les conoce como electrones de valencia y corresponden a los electrones del último nivel de energía. Si nosotros observamos la gráfica del átomo de cloro, podemos mirar que tiene 3 niveles de energía. El primer nivel de energía alberga 2 electrones. Esos 2 electrones están unidos con demasiada fuerza al núcleo de ese átomo. Por tanto, es imposible que esos electrones puedan interactuar con los electrones de otros átomos para formar enlaces entre sí. ¿Quiénes son los que tienen la capacidad de formar enlaces o los que pueden estar en contacto con otros átomos? Son aquellos electrones que se encuentran en las capas más externas del átomo y esto les permite interaccionar de mejor manera con otros átomos.
Para formar los enlaces, dependiendo del tipo de enlace y de cómo se esté dando el proceso, algunos elementos van a tener que desprenderse de electrones, y si consideramos esa fuerza con la que se unen los electrones o se atraen hacia el núcleo en los primeros niveles, es imposible arrancarlos para que estos cedan, se pierdan o se pasen a otro átomo. Por eso son los electrones de la última capa de energía los que tienen esa capacidad. Entonces aquí viene ese concepto muy importante de electrones de valencia. No olvidemos que son ellos los que van a interaccionar con otros átomos para formar los enlaces. Y es aquí donde tenemos uno de los primeros ejercicios prácticos de esta temática. Entonces vamos a desarrollar en uno de los puntos el siguiente ejercicio. Nos dice que para cada uno de los siguientes elementos químicos debemos primero escribir su configuración electrónica, después decir cuántos niveles de energía tiene y cuántos electrones tiene cada uno de esos niveles de energía, después escribir cuántos electrones de valencia tiene y responder a la pregunta de si el elemento cumple o no con la regla del octeto. Esa es la primera parte práctica. O sea, nosotros vamos a determinar si esa serie de elementos que se muestran en pantalla, que son el bromo, magnesio, argón, fósforo, bario, potasio, sodio, flúor y aluminio, cumplen con la regla del octeto o no. De no ser así, más adelante vamos a ver cómo esos elementos que no cumplen con la regla del octeto se unen a otros para formar enlaces. Entonces vamos a tomar el primer elemento, que es el bromo, para desarrollar estos 4 pasos en este ejercicio. Empezaremos entonces con el bromo. Si nosotros revisamos la tabla periódica, podemos encontrar que el bromo se encuentra ubicado en la posición 35 de la tabla periódica. Por tanto, su número atómico va a ser 35. ¿Esto qué quiere decir? Que este átomo tiene 35 electrones. Con esta información vamos a poder desarrollar el primer paso que nos pide este ejercicio. ¿Qué nos dice el ejercicio? A. Escriba su configuración electrónica. Entonces vamos a seguir la tabla de configuración electrónica para poder determinar cuántos niveles de energía tiene ese átomo y cómo es finalmente su configuración electrónica. Voy a empezar como hacíamos en las anteriores clases, en la anterior guía. Por la parte superior comienzo por 1s2 y voy escribiendo su configuración electrónica. 1s2. Prosigo con la tabla, de ahí paso al siguiente, que es 2s2. 2s2. Prosigo en la revisión, llego a 2p6, continúo con la tabla, la siguiente notación es 3s2, recordemos que este número es un poquito grande, entonces vamos a dar un poco más de vuelta en la tabla, 3p6 sigue. Después de 3p6 llego a 4s2 y hasta aquí voy a hacer un preconteo para saber cuántos electrones llevo. Llevo 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20. Todavía me falta porque tengo que completar 35 electrones. Sigo corriendo la tabla. De 4s2 pasa a 3 de 10, 3 de 10 y llego finalmente a 4p6. Vamos a hacer nuevamente el conteo. Tengo 1s2, 2s2, 2p6, hasta aquí llevo 2, 4, 6, 10, 12,
16, 12, 18, 20, más 10, 30, y hasta aquí serían 36, pero como son 35, en este último, yo solamente tomo lo que me falta, o sea, 5 electrones. Esta sería la configuración electrónica. ¿Qué pasa? Resulta que al correr la tabla, cuando nosotros llegamos a 3p6, observamos que pasa 4s2, luego regresa nuevamente a 3 con 3 de 10 y brinca nuevamente a 4p5. ¿Qué debo hacer para determinar cuántos niveles de energía tiene ese átomo? Yo lo que debo hacer primero es organizar con base en este coeficiente grande que me determina el nivel. Primero voy a colocar todos los de nivel 1. 1s2. Listo. Ahora todos los que tienen 2 en la configuración. 2s2, 2p6. Ahora voy a buscar aquí todo lo que tiene coeficiente 3, porque eso va a ser el tercer nivel. Entonces tengo 3s2, 3p6 y también incluyo aquí en ese tercer nivel 3d10. Y ahora voy a colocar todo lo que tiene un coeficiente 4, 4s2, 4p5. Ya con esa configuración electrónica organizada, puedo observar realmente cuántos niveles de energía tiene este átomo. Vemos que tiene un nivel 1, nivel 2, nivel 3 y finalmente también un nivel 4 de energía. ¿Qué nos pide? Diga cuántos niveles de energía tiene, cuántos electrones en cada uno de ellos. Listo, yo ya sé que tiene 4. Ahora voy a hacer el conteo de electrones en cada uno. Primer nivel de energía, 2 electrones. Segundo nivel de energía, 2 más 6, 8 electrones. Tercer nivel de energía, 2 más 6, 8 más 10, 18 electrones. Y en el último nivel de energía tenemos 2 más 5, 7 electrones. ¿Qué más nos pide el ejercicio? Dice, escriba cuántos electrones de valencia tiene ese átomo. ¿Cuántos electrones tiene entonces de valencia? ¿Cuáles son los electrones de valencia? Recordéis, son aquellos que están en el último nivel de energía, en este caso en el nivel 4. Este átomo de bromo tiene 7 electrones de valencia, que son los que se van a involucrar en determinado caso en el proceso del enlace químico. Ahora sí, otro paso muy sencillo. Responda si el elemento cumple con la regla del octeto. ¿Cumple o no cumple? Entonces, ¿qué es cumplir con la regla del octeto? Es tener en el último nivel de energía 8 electrones. Como nuestro átomo de bromo tiene 7 electrones de valencia, perdón, aquí se me fue una S de más, entonces este átomo no cumple con la regla del octeto. Por tanto, entonces, si el átomo de bromo quiere alcanzar estabilidad, debe unirse con otros átomos para formar un enlace químico. Así de sencillo es este punto, no tenemos que hacer más. Primero, hacer la configuración electrónica. De ser necesario, reorganizarla para ver cuántos niveles de energía tiene y cuántos electrones tiene en cada uno de esos niveles. Siguiente paso, revisar el último nivel de energía, ver cuántos electrones tiene y decir el número de electrones, porque esos electrones corresponden a los electrones de valencia. Y finalmente, decir si este átomo cumple o no con la regla del octeto, que en este caso no cumple porque aquí no hay 8 electrones, sino 7. Eso es todo lo que tienen que hacer en esta parte. Retomando,
El enlace químico corresponde a la unión de dos o más átomos para formar un compuesto. Estos átomos pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Para entender mejor el concepto, vamos a trabajar con la molécula de agua, que es un compuesto conocido por todos, H2O. H2O corresponde a la fórmula molecular de este compuesto, que es el agua. Entonces primero miremos de qué consta esta molécula. Entonces, en la molécula o en las fórmulas moleculares de los compuestos, nosotros tenemos el símbolo de los elementos, que en este caso es la H, que corresponde a hidrógeno, y la O corresponde al oxígeno. Acompañado a esos símbolos tenemos una serie de subíndices. En este caso, un 2 que acompaña al hidrógeno, y en el caso del oxígeno no acompaña ningún número, lo cual quiere decir que hay solamente un oxígeno. Entonces, esta molécula de agua está formada por 2 hidrógenos y por un oxígeno. Entonces tendríamos un oxígeno unido a 2 hidrógenos. Esta sería nuestra molécula de agua. Entonces, ¿qué es el enlace químico? Es la unión que se establece entre el oxígeno y cada uno de esos átomos de hidrógeno. En el caso del agua, tenemos que se han unido 2 elementos diferentes para formar un compuesto. Pero también los compuestos pueden estar formados por la unión de átomos del mismo elemento. Ese es el caso del hidrógeno molecular. El hidrógeno molecular está formado por la unión o el enlace de 2 átomos de hidrógeno. Átomos iguales, átomos diferentes, pero que se han unido entre sí para formar lo que conocemos como compuestos. Bueno, entonces prosiguiendo vamos a establecer o vamos a recordar la razón por la cual se unen los átomos. Entonces vamos a responder ese interrogante. ¿Por qué se unen los átomos? Resulta que los átomos se unen siguiendo una regla que también la miramos en las clases pasadas, que era la regla del octeto. La regla del octeto me establece que todo átomo, para ser estable en la naturaleza y no desintegrarse y poder existir, requiere tener en su último nivel de energía 8 electrones. Esa es la regla del octeto. Si el átomo no cumple con esta regla, va a tener que utilizar una estrategia para completar esa regla del octeto. La estrategia es unirse a otros átomos de otros elementos para completar ese número. Entonces vamos a recordar esos ejercicios que ustedes elaboraron para saber si los elementos cumplen o no con la regla del octeto. Entonces vamos a recordar con este elemento que es el sodio. Si nosotros buscamos en la tabla periódica, el sodio tiene un número atómico igual a 11. Recordemos que Z, o número atómico, es un número que nos va a decir cuántos electrones o cargas negativas tiene el elemento o cuántos protones o cargas positivas tiene el elemento. En este caso, el sodio va a tener 11 electrones. Listo. Entonces, para saber cuántos niveles de energía tiene, cuántos electrones tiene en cada nivel el sodio y si cumple o no con la regla del octeto, yo debo utilizar esta tabla, que es la tabla de configuración electrónica, para saber cómo es su configuración electrónica. Entonces, recordemos un poquito. En esa tabla de configuración electrónica tenemos estas notaciones
que para poder realizar esa configuración electrónica debo saber a qué corresponde cada uno de los elementos de esas notaciones. El coeficiente grande o 1 corresponde al nivel de energía del átomo. S me indica un subnivel de energía, que eso lo vamos a mirar más adelante, qué significan los subniveles de energía. Y el exponente corresponde al número de electrones. Eso quiere decir que yo voy a correr esta tabla de configuración electrónica teniendo en cuenta principalmente este exponente. Bueno, regresando al sodio. El sodio tiene 11 electrones, entonces yo empiezo a correr la configuración electrónica hasta completar el número de 11 electrones. Entonces comienzo por aquí. 1, S, 2. Hasta el momento llevo 2 electrones. No cubre el número de 11, entonces sigo corriendo la tabla, llego hasta aquí. 2, S2, hasta el momento deberé sumar 2 más 2, 4 electrones. Debo continuar con la tabla. Llego a 2, P6, hasta ahí van 10. Y de este que está aquí solamente voy a tomar los electrones que me faltan para completar 11. Tengo 2, 4 y 6, 10, me haría falta 1. La configuración electrónica del sodio entonces será 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. ¿Qué me indica? Ya sabemos que el coeficiente grande, el número grande que acompaña esa notación, corresponde al nivel. Si tiene coeficiente 1, indica que esto es nivel 1. Estos que tienen nivel 2 serán el segundo nivel de energía, y estos que tienen 3 será tercer nivel de energía. Entonces nuestro átomo de sodio tiene 2 electrones en el primer nivel, 8 electrones en el segundo nivel y tiene un electrón en el tercer nivel. Entonces, ¿qué observo yo para saber si cumple o no con la regla del octeto? Yo voy a observar únicamente el último nivel de energía. En este caso, el tercer nivel de energía tiene únicamente un electrón. Por tanto, este átomo no cumple con esa ley. ¿Listo? Para saber si estos átomos requieren o necesitan de otros átomos o de enlazarse con otros átomos para ser estables, lo voy a hacer mirando su configuración electrónica y observando los electrones que tienen el último nivel. Estos electrones son muy importantes en los enlaces químicos y se conocen como electrones de valencia. Vamos a recordar la razón por la cual se unen los átomos. Entonces vamos a responder ese interrogante. ¿Por qué se unen los átomos? Resulta que los átomos se unen siguiendo una regla que también la miramos en las clases pasadas, que era la regla del octeto. La regla del octeto me establece que todo átomo, para ser estable en la naturaleza y no desintegrarse y poder existir, requiere tener en su último nivel de energía 8 electrones. Esa es la regla del octeto. Si el átomo no cumple con esta regla, va a tener que utilizar una estrategia para completar esa regla del octeto. La estrategia es unirse a otros átomos de otros elementos para completar ese número. Entonces vamos a recordar esos ejercicios que ustedes elaboraron para saber si los elementos cumplen o no con la regla del octeto. Entonces vamos a recordar con este elemento que es el sodio. Si nosotros buscamos en la tabla periódica, el sodio tiene un número atómico igual a 11. Recordemos que Z, o número atómico,
es un número que nos va a decir cuántos electrones o cargas negativas tiene el elemento o cuántos protones o cargas positivas tiene el elemento. En este caso, el sodio va a tener 11 electrones. Listo. Entonces, para saber cuántos niveles de energía tiene, cuántos electrones tiene en cada nivel el sodio y si cumple o no con la regla del octeto, yo debo utilizar esta tabla, que es la tabla de configuración electrónica, para saber cómo es su configuración electrónica. Entonces, recordemos un poquito. En esa tabla de configuración electrónica tenemos estas notaciones que para poder realizar esa configuración electrónica debo saber a qué corresponde cada uno de los elementos de esas notaciones. El coeficiente grande o 1 corresponde al nivel de energía del átomo. S me indica un subnivel de energía, que eso lo vamos a mirar más adelante, qué significan los subniveles de energía. Y el exponente corresponde al número de electrones. Eso quiere decir que yo voy a correr esta tabla de configuración electrónica teniendo en cuenta principalmente este exponente. Bueno, regresando al sodio. El sodio tiene 11 electrones, entonces yo empiezo a correr la configuración electrónica hasta completar el número de 11 electrones. Entonces comienzo por aquí. 1, S2. Hasta el momento llevo 2 electrones. No cubre el número de 11, entonces sigo corriendo la tabla, llego hasta aquí. 2, S2. Hasta el momento deberé sumar 2 más 2, 4 electrones. Debo continuar con la tabla. Llego a 2, P6. Hasta ahí van 10. Y de este que está aquí solamente voy a tomar los electrones que me faltan para completar 11. Tengo 2, 4 y 6, 10, me haría falta 1. La configuración electrónica del sodio entonces será 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. ¿Qué me indica? Ya sabemos que el coeficiente grande, el número grande que acompaña esa notación, corresponde al nivel. Si tiene coeficiente 1, indica que esto es nivel 1. Estos que tienen nivel 2 serán el segundo nivel de energía y estos que tienen 3 será tercer nivel de energía. Entonces nuestro átomo de sodio tiene 2 electrones en el primer nivel, 8 electrones en el segundo nivel y tiene un electrón en el tercer nivel. Entonces, ¿qué observo yo para saber si cumple o no con la regla del octeto? Yo voy a observar únicamente el último nivel de energía. En este caso, el tercer nivel de energía tiene únicamente un electrón, por tanto, este átomo no cumple con esa ley. ¿Listo? Para saber si estos átomos requieren o necesitan de otros átomos o de enlazarse con otros átomos para ser estables, lo voy a hacer mirando su configuración electrónica y observando los electrones que tienen el último nivel. Estos electrones son muy importantes en los enlaces químicos y se conocen como electrones de valencia. Continuamos con los tipos de enlace químico. Recordemos que el enlace químico surge como una estrategia de los diferentes elementos químicos para poder ganar estabilidad y poder existir en la naturaleza. Y producto de ello tenemos la formación de los diferentes compuestos, tanto orgánicos como inorgánicos, que existen.
Los elementos utilizan diferentes estrategias para poder cumplir con esa regla del octeto y poder alcanzar estabilidad. Principalmente conocemos dos estrategias y de cada una de ellas tenemos un tipo de enlace. Tenemos dos tipos principales de enlaces, el enlace iónico y el enlace covalente. El enlace iónico es un enlace donde los átomos que están involucrados en un compuesto, en un enlace, ceden o ganan electrones con el fin de cumplir con esa regla del octeto y hallar estabilidad. El enlace covalente, por su parte, se forma cuando los átomos que están involucrados en un enlace, en la formación de un compuesto, comparten electrones con el fin de cumplir con la regla del octeto. Recordemos que los electrones que están involucrados en los enlaces químicos corresponden a los electrones de valencia. Entonces, los elementos o los átomos que están involucrados en un enlace van a ceder o ganar electrones o compartir electrones, pero serán sus electrones de valencia, es decir, aquellos que se encuentran ubicados en la última capa o nivel de energía del átomo. Bueno, las características tanto del enlace iónico como del enlace covalente las vamos a estudiar más adelante a profundidad. En este momento vamos a mirar cómo los tipos de enlace, tanto iónico como covalente, se relacionan estrechamente con una propiedad periódica que conocemos con el nombre de electronegatividad. La electronegatividad se define como la capacidad de arrancarle electrones a otro átomo y atraerlos hacia sí mismo. Todos los elementos que se encuentran en la tabla periódica tienen una capacidad de atraer electrones hacia sí mismos. Varían a lo largo de la tabla periódica. Hay elementos que tienen valores de electronegatividad más alta y hay elementos que tienen valores de electronegatividad más baja, pero todos en cierta medida tienen o cuentan con esa capacidad de atraer electrones hacia sí mismos. Y esta propiedad está estrechamente relacionada con el tipo de enlace que se da entre dos átomos, tanto en el enlace iónico como en el enlace covalente. A continuación vamos a mirar cómo se relaciona esta propiedad o cómo la utilizamos para identificar el tipo de enlace que existe entre dos átomos que están formando un compuesto. Bueno, entonces diferencia de electronegatividad y tipo de enlace. Entonces, a través de los valores de electronegatividad de los átomos que están involucrados en un enlace, podemos determinar qué tipo de enlace existe en ese compuesto, si es covalente o si es iónico. Esto gracias a la recta de electronegatividad de Pauling. Entonces, la recta de electronegatividad de Pauling me indica la diferencia de electronegatividad que existe entre dos átomos que están formando un enlace. Si la diferencia de electronegatividad es igual o superior a 1.7, el tipo de enlace será iónico. Es decir, que en ese tipo de enlace se están cediendo o ganando electrones. Si la diferencia de electronegatividad es menor que 1.7, el tipo de enlace es un enlace covalente. Un enlace donde se están compartiendo electrones. El enlace covalente también tiene unas subdivisiones. Entonces, si la diferencia de electronegatividad es exactamente cero, hablamos de un enlace covalente apolar. Y si la diferencia de electronegatividad es menor que 1.7 y mayor que 0, hablamos de la existencia de un enlace covalente polar. Cualquiera de los dos, covalente apolar o covalente polar, me indican que en este tipo de enlaces se están compartiendo electrones. Bueno, entonces para que me entiendan mejor voy a hacer dos ejemplos. Entonces tengo dos compuestos.
perdón. Este compuesto es el cloruro de sodio y este de aquí es el oxígeno molecular. Para cada uno de estos yo voy a calcular cuál es su diferencia de electronegatividad. Voy primero con el cloruro de sodio o la sal de cocina. En esta tabla periódica yo tengo los valores de electronegatividad de todos los elementos que existen en la tabla. Entonces vamos a buscar la electronegatividad del sodio. En este caso me dice que la electronegatividad del sodio es 0,9 y el cloro tiene una electronegatividad de 3,0. ¿Cómo calculo la diferencia de electronegatividad? Entonces, al valor mayor le resto el valor menor, que es 0,9. 3 menos 0,9 me da un valor de diferencia de electronegatividad de 2,1. Entonces, yo voy a esta recta, que es la recta de Pauling, y voy a ubicar el valor de 2,1. Entonces, 2,1 es un valor de electronegatividad mayor que 1,7. Entonces lo ubico aquí. Entonces, ¿esto qué me indica? Ese 2,1 de diferencia de electronegatividad me determina que el enlace que se está formando entre el sodio y el cloro cuando se forma la sal de cocina es un enlace de tipo iónico. Vamos con el oxígeno molecular. El oxígeno molecular está formado por la unión de dos átomos de oxígeno. Entonces, si volvemos a la tabla, para mirar la electronegatividad del oxígeno, miramos que la electronegatividad es de 3,5. Entonces, 3,5. Y el otro átomo que está involucrado, como es otro oxígeno, también tiene electronegatividad de 3,5. Entonces, ¿cuál será su diferencia de electronegatividad? 3,5 menos 3,5. Esto me da un valor de 0. Voy a la tabla periódica y el 0 me queda ubicado exactamente aquí. Entonces, ¿qué determino? Que para el oxígeno molecular, el tipo de enlace corresponde a un enlace covalente, de lo cual deduzco que se están compartiendo electrones, y no solo eso, es un enlace covalente y como su valor es exactamente 0, será un enlace covalente apolar.